realmente para Sinergia, para Carlos Ramírez, de manera personal. Es un privilegio tener la oportunidad de dirigirme otra vez a ustedes en este webinar de aproximadamente unos 45 a 50 minutos, en el cual vamos a dar algunas pautas contables y tributarias del manejo de instrumentos financieros, en especial todo lo que corresponde a cuentas por cobrar, instrumentos financieros mantenidos de vencimiento, como pólizas de acumulación, algunos bonos, etcétera, etcétera. Bien, primero quisiera comentarles que es muy importante el manejo ahora de una herramienta como, tan básica como el Excel, que deberíamos también estar siempre de alguna forma conectados a esta herramienta. De hecho, acabamos de mantener una reunión, tuve un webinar gratuito de Excel, me pareció increíble todo lo que el Excel puede hacer. Les invito a que vean en YouTube, en nuestro canal de YouTube, el video que hicimos el día de hoy, hace minutos lo terminamos. Entonces, una herramienta fantástica, poderosísima el Excel. Y de eso vamos a tener un taller de 12 horas en la cual vamos a poder compartir muchas aplicaciones que la verdad lo subutilizamos. Bien, el día de hoy nos convoca principalmente el tema de instrumentos financieros. Comenzamos por el principio, viendo unos 15, 20 minutos de la parte teórica. Quiero que ustedes estén claros qué es un instrumento financiero, qué es un activo financiero, qué es un pasivo financiero y algunos ejemplos, algunos cálculos que tenemos que hacer cuando hacemos justamente este tratamiento contable y tributario de los instrumentos financieros. Sean ustedes bienvenidos y comencemos. En este caso, cuando usted quiera, en cualquier momento, esté pendiente de nuestra charla y cualquier momento si tiene una pregunta o tiene alguna inquietud, si quiere la escribe por chat y si no, pues abre su micrófono, todos tenemos la oportunidad de hacerlo, abre su micrófono y nos pregunta sin ningún inconveniente. Estamos siempre prestos para cualquier pregunta que usted tenga al respecto. Bien, vamos a ubicar un poquito en el formulario 101 los casillos respectivos de instrumentos financieros. Déjenme, por favor, compartir la pantalla para tener todos la misma pantalla y tener la posibilidad de hacerlo, ¿no es cierto? Bien, tenemos nosotros en las cuentas de activo, principalmente un instrumento financiero, el más básico de todas las cuentas por cobrar. Porque les quiero comentar algo muy importante, ¿no? No siempre todo el mundo está consciente de que las cuentas por cobrar son un instrumento financiero. Si ustedes ven en el 101, aparece en este casillero de acá, en el que estoy señalando en este momento, dice otros activos financieros corrientes. El casillero es el 328 en adelante. Cuando me dice otros instrumentos financieros, otros activos financieros, es porque, claro, las cuentas por cobrar a clientes o relacionados u otras cuentas por cobrar son también un instrumento financiero. En este caso, pues, creo que es el instrumento financiero más importante de la compañía. Sin embargo, como ustedes pueden verificar, aquí tenemos dos importantes clasificaciones de instrumentos financieros. Unos que se miden al costo amortizado y otros que se miden al valor razonable. Por tanto, entonces vamos a confeccionar un archivito que vamos a hacerlo en vivo justamente con ustedes para que ustedes tengan un archivo en este sentido de lo que vamos a hablar el día de hoy. Por tanto, entonces, vamos a comenzar con la clasificación de instrumentos financieros. Y les quiero comentar que en la clasificación de instrumentos financieros se mide principalmente desde dos puntos de vista. Desde la normativa de NIF para pymes y NIF completas. Ahora, aquí viene la primera pregunta, ¿no es cierto? Que tengo que yo de alguna forma saber identificar. ¿Realmente nosotros somos o estamos manejando una contabilidad bajo NIF para pymes o bajo NIF completas? Eso es lo primero que tenemos que nosotros comenzar a buscar en nuestras necesidades, porque es algo muy importante conocer qué clase de normativa contable estoy manejando en las empresas. Es decir, si de alguna forma hacemos normativas bajo NIF para pymes o NIF completas. En agosto del año pasado, realmente del 2018, la verdad no es del año pasado, la Supra de Compañías sacó una resolución en la cual las empresas que de alguna forma necesitaban cambiarse de NIF completo a NIF para pymes, lo pueden hacer con un proceso de transición. Es decir, no es cuestión únicamente de decir al auditor o nosotros mismos, de ahora en adelante somos NIF para pymes.
hay que hacer un proceso de transición entre NIF completas y NIF para pymes. Claro que normalmente este proceso ya no es tan complejo como el de NEC a NIF, porque cuando hacíamos NEC, las famosas llamadas NEC, que ya no están usándose, por supuesto, esa normativa realmente tenía un pequeño inconveniente. Cuando nosotros aprendimos en contabilidad en la universidad, en el colegio, aprendimos la parte contable justamente, nuestros profesores, nuestros libros de contabilidad se enfocaban principalmente en una contabilidad, por así llamarla, tributaria. ¿A qué me refiero con una contabilidad tributaria? Principalmente en el sentido de que lo que hacíamos nosotros era aplicar el principio de partida doble a una realidad tributaria. Es decir, nos enseñaban a depreciar un vehículo a 5 años, o nos enseñaban posiblemente a hacer una provisión de cuentas por cobrar del 1%, y realmente esos son parámetros tributarios, no contables. Pero claro, nosotros aprendimos de esa forma y se nos quedó en este momento y pensábamos que esos eran las NEC, cuando realmente no son así. Las NEC son otra cosa totalmente diferente. Por tanto, entonces, en el 2011 que aparecen las NIF y las secciones de pymes, entonces nosotros comenzamos a tener un efecto en la transición de NIF, de NEC a NIF, y claro, ahí sí fueron algunos cambios sustanciales importantes que se dieron en este caso. Pero claro, hay un problema en ese sentido, que nosotros todos aplicamos NIF completas, casi la mayoría, tanto implementadores como clientes, no sabíamos que habían las NIF para pymes y por tanto todos aplicaron NIF completas. En el año 2015 realmente aparecen con mayor fuerza las NIF para pymes y entonces ahí comenzamos a darnos cuenta, ¿qué soy yo? ¿Completas o pymes? Por tanto, entonces, ahí sí es importante conocer que solamente un selecto número de empresas que cotizan en bolsa, posiblemente, o que son de interés público, son las que deberíamos manejar NIF completas. Por tanto, entonces, deberíamos de alguna forma evaluar la posibilidad de un cambio de normativa contable de NIF completas a NIF para pymes. Y claro, en este caso, tendríamos que evidenciar lo que dice la resolución al respecto. Y si yo no voy a cotizar en bolsa o si no cotizo en bolsa, realmente yo puedo cambiarme a NIF para pymes sin ningún inconveniente. Que es un poco una normativa mucho más relajada, mucho más fácil de seguir, no es tan extensa como la NIF completa. Y claro, lo que tengo que hacer es un año de transición que pudo haber sido el 19 o puede ser este año el 2020, una transición de NIF completas a NIF para pymes, de tal forma que hagamos algo similar a lo que hicimos cuando cambiamos de NEC a NIF. Es decir, saldos NIF completas, ajustes y eliminaciones, saldos NIF para pymes. Y yo creería que el impacto tal vez más importante en este sentido sea la provisión por jubilación patronal. Porque claro, en este caso seguramente esta provisión por jubilación patronal es la que más efectos tendría en el cálculo de una pymes y de una completa. De ahí por el resto considero que lo que hemos estado haciendo en NIF para pymes, en NIF completas, se asemeja muchísimo a lo que hacemos con NIF para pymes. Porque de alguna manera los ejemplos, los casos, que la NIF para pymes contempla en diferencia a la NIF completa, entonces no son muchos. Por tanto, entonces, en la práctica hemos estado haciendo NIF para pymes sin saberlo posiblemente, porque los ajustes por revaluación, los ajustes por jubilación patronal, etcétera, realmente hemos estado casi siempre haciendo como NIF completas. Bien, por tanto, entonces tenemos que verificar qué normativa mismo aplico, las NIF completas o las NIF para pymes. Eso es muy importante conocer. Y ahora, ¿cómo se clasifican entonces estos instrumentos financieros? Principalmente, les decía, en dos grupos. El primer grupo son aquellos que de alguna forma se miden al costo amortizado. Y cuando hablamos de costo amortizado, principalmente se nos tiene que venir a la mente algo muy importante. Tablas de amortización y también, por supuesto, lo que es la tasa efectiva. Por tanto, entonces, yo tengo que saber reconocer muy bien cuándo mido instrumentos financieros con costo amortizado, es decir, con tablas de amortización y tasas de efectiva. Y aquí tenemos, a su vez, dos grandes grupos, subgrupos, podríamos decir más bien, en el costo amortizado. El primero, por supuesto, es las cuentas por cobrar. Y el segundo, también muy importante, es los instrumentos financieros mantenidos al vencimiento. Que de alguna forma son las famosas pólizas de acumulación que tenemos en muchas empresas, hacemos pólizas de acumulación y tenemos en este caso
como característica importante que tienen un vencimiento a futuro. Y un segundo grupo que de alguna forma tenemos que considerar es los instrumentos financieros que se miden unos al valor razonable, o bueno, todos se miden al valor razonable, pero los cambios, si sube o si baja su valor razonable, en algunos casos se van al resultado, con cambios en resultados, y los instrumentos financieros que se miden al valor razonable con cambios en el patrimonio. Para darnos cuenta un poquito de esta clase de cositas, ya vamos a darnos, a verificar cuáles son los casilleros que corresponden a cada uno de estos grupos. Ahora, algo muy importante. Yo estaba haciendo un gráfico en el cual, ustedes me dijeron justamente haciendo el gráfico, ¿qué pasa cuando yo tengo inversiones en otras compañías? ¿Qué es lo que sucede cuando yo tengo una inversión en una compañía A, B, C, cualquier compañía que usted tenga? Cuando un instrumento financiero es un instrumento financiero y cuando deja de ser un instrumento financiero. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede en este sentido. Yo tengo dos hitos importantes cuando hablamos de instrumentos financieros o de inversiones en otras compañías. Por ejemplo, cuando yo tengo desde el 0,1%, o 0,001%, ¿no? En todo caso. Y yo tengo una inversión en una compañía hasta el 20%, esto hablamos de una empresa que tiene instrumentos financieros. Aquí hablamos de instrumentos financieros, cuando yo tengo hasta el 20%. Porque cuando yo tengo del 20,01% hasta el 50% excluido, entonces aquí hablamos de inversiones en una empresa asociada. Y este ya no es un instrumento financiero. Cuando yo tengo del 50,1% al 100% de otra empresa, tampoco ya hablamos de instrumentos financieros. Aquí hablamos de una inversión en una subsidiaria. Porque claro, la normativa contable y tributaria habla sobre lo siguiente. En una asociada yo tengo una influencia significativa. Es decir, no tengo el poder de voz, no tengo el poder de influir de alguna forma, o de decidir más bien, porque sí tengo el poder de influir, porque tengo una porción importante en mis compañías, por tanto somos una asociada, pero no decido. En cambio, cuando yo tengo más del 50%, yo tengo el control. Por tanto, entonces, en ese sentido, yo tengo que verificar que una cosa es una inversión en una asociada, otra cosa es una inversión en una subsidiaria, y también hay un tercer grupo de empresas que se supone también pertenecen a este grupo cuando yo tengo una inversión igual al 50%. En este caso estamos hablando de una inversión en negocios conjuntos. Y si usted revisa el formulario 101, realmente aquí tenemos nosotros una inversión en negocios conjuntos y tenemos casilleros propios para eso, ¿no? Cuando yo tengo, entonces, mire, en el activo no corriente, yo tengo estas clases de inversiones que se miden justamente aquí, miren, están justamente aquí en estos casilleros. Aquí dice inversiones no corrientes en subsidiarias, en asociadas y en negocios conjuntos. En este caso, lo que quiere, y si usted revisa cómo se miden estas inversiones, se miden al costo inicial, al costo histórico, y después van subiendo o bajando en base a qué? En base al famoso valor patrimonial proporcional o el método de la participación que lo dice la normativa contable. Por tanto, entonces, y en el país lo conocemos como el BPP. Entonces, claro, cuando yo tengo una inversión en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos, yo no tengo el mismo tratamiento que tengo con instrumentos financieros. Los instrumentos financieros, principalmente lo que buscan es entonces medir
como les había dicho, en esos grupos al costo amortizado o al valor razonable. En este caso, en el caso de negocios conjuntos, en el caso de una inversión en asociada, en subsidiarias, aplicamos una técnica que se llama el valor patrimonial proporcional. Y en este caso, cuando yo tengo el valor patrimonial proporcional, cualquier cambio, ya sea un incremento o una disminución, ay, por favor, si se me va por ahí unas letritas por ahí, es de alguna forma, yo les paso, este archivo los vamos a pasar, por supuesto, al final, y ya ahí le pasaré todo el corrector de alguna forma indispensable. Este cambio, ya sea un cambio, ya sea por incrementos o disminuciones de activos, entonces este cambio siempre se jugará con el activo. Y por supuesto, la contrapartida será un ingreso o un gasto o una pérdida, en el caso de que el patrimonio de la otra empresa baje. Por tanto, entonces, esto es otro tratamiento contable, otra clase, otra forma de ver las cosas y podemos hablar sin ningún problema más adelante de cómo calcular el BPP, que no es más que verificar cómo cambia el patrimonio en una compañía. Pero lo que hoy nos convoca realmente es justamente los famosos instrumentos financieros. Instrumentos financieros que de alguna forma se miden, como conversábamos aquí, al costo amortizado o al valor razonable. Realmente estas cuentas se miden, se llaman al valor razonable, y cuyos cambios, es decir, cuando cambian, cuando suben o cuando bajan, estos cambios pueden ir directamente al estado de resultados u otros cambios pueden ir posiblemente al patrimonio. ¿Por qué surgió la necesidad de tener este taller? Dos motivos importantes. Primero, justamente por las cuentas por cobrar. Salió en el 2008, ya vamos a ver una resolución del SRI, donde casi nos deja con la boca abierta a muchos contadores, porque el SRI nos explica como un ejemplo cómo aplicar el deterioro de cuentas por cobrar, o lo que se conoce ahora como, se conocía antes como provisión de cuentas incobrables, que de alguna forma lo que aprendimos en la universidad en su momento, tal vez no sea lo más correcto para aplicar desde el punto de vista tributario y contable. Y también porque yo he tenido varios clientes, no sé si estén aquí tal vez estos clientes, que en algún momento están ellos siempre tratando de verificar, por ejemplo, cómo contabilizar cuando ellos reciben como parte de pago, ya sea de una deuda o ya sea de la compra de un activo, bonos del Estado o cualquier otro instrumento financiero de capital. Es decir, tome en cuenta lo siguiente, en nuestro país, lastimosamente, la seguridad social está algo complicada y está pagando la jubilación con bonos del IES. Bonos que se van a convertir en efectivo cuando el jubilado tenga 75 años. Es decir, si un jubilado se jubila a los 65 años, el monto de su jubilación le dan después de 10 años. Si algún jubilado se jubiló a los 70 años, le dan un bono para después de 5 años. Si algún jubilado se acoge a la jubilación en el año 73, cuando tiene 73 años de edad, le dan una póliza, o mejor dicho, le dan un bono para 2 años. Es decir, los años que le faltan para que tenga 75 años. Y claro, por supuesto, estos bonos ganan un interés, claro que sí, un interés razonable del 4, 5, 6%, depende del tiempo y depende del monto. Y entonces, claro, tienen un ingreso por intereses, pero muchos jubilados realmente lo que quieren es el dinero. Además, como van las cosas en el Seguro Social, muchos dicen que tal vez el Seguro Social después de unos 4 o 5 años tenga que tal vez no tenga fondos para pagarnos. Peor todavía que nos faltan todavía una buena cantidad de tiempo para la jubilación. Por tanto, entonces muchos jubilados dicen, bueno, más vale pájaro en mano que 100 volando, y entonces con su bono lo venden y compran activos, por ejemplo, compran un vehículo o compran de alguna forma un inmueble y lo pagan con el bono, o a veces también incluso pagan deudas con el bono. Entonces, poco a poco nos vamos a inundar en nuestra contabilidad de bonos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿y cómo tratamos
esos bonos, y claro, como nosotros lo vamos a comprar con bajo la par, es decir, con un castigo en el precio, es decir, si el bono es en su valor nominal vale, digamos, 50,000, yo no le voy a coger por 50,000, seguramente coger por los 45, por los 42, dependiendo cómo negociemos, pero siempre será más bajo. Entonces, ¿cómo contabilizo ese ingreso que tengo por la diferencia entre el valor nominal del bono y el valor por el cual estoy aceptando el proceso? Y aparte de eso, ¿cómo contabilizaría los bonos que yo tengo al momento de hacer esta inversión en el vencimiento? Ese es un grave problema que estoy viendo que tenemos principalmente mis clientes que me dejan compra-venta de vehículos. Las cuentas por cobrar, el principal problema que veo es que tenemos un interés amortizado, un interés que de alguna forma no reconocemos, un interés implícito. También deberíamos de saber cuándo aplica ese interés implícito y cuándo no aplica. Y por supuesto, cuando yo tengo de alguna forma acciones de otras compañías, pero que no llegan a ser más allá del 20%. Es decir, yo tengo acciones en el Supermaxi, tengo acciones en la Cemento Nacional o en cualquier empresa que tenga, pero claro, tengo acciones que son una inversión a mediano o largo plazo, pero que no superan de ninguna manera el 20% del total de las acciones de la otra compañía. Por tanto, entonces es un instrumento financiero y en este caso, siendo un instrumento financiero, yo tengo que saber cómo contabilizo los cambios, si es que este instrumento financiero baja o sube. Esos cambios se miden en el resultado de la compañía o en el patrimonio. Bien, por tanto, entonces, vamos a hacer algunos ejemplos prácticos al respecto para siempre con ejemplos de donde más se contempla esta situación. Veamos, por ejemplo, qué pasaría si es que yo clasifico una póliza, un bono o una acción en una cuenta o en otra cuenta. Vamos a revisar, yo ya tengo preparado para eso unos ejercicios que aquí de alguna forma les vamos a compartir. Bueno, principalmente, ¿cuáles fueron los impactos que tuvimos o que tenemos todavía cuando trasladamos nuestra contabilidad de Meganif? O incluso, porque aunque ustedes no lo crean, muchas personas todavía siguen de alguna forma con algunas creencias NEC. Pero veamos qué pasa con las cuentas por cobrar, principalmente, que es lo que de alguna forma nos abarca a nosotros en este momento. Las cuentas por cobrar, normalmente ahora tenemos que verificar su deterioro no reconocido, porque muchas veces no reconocemos la pérdida por deterioro. A veces nosotros solamente contabilizamos este famoso 1% tributario al final del año y no reconocemos las pérdidas reales en el transcurso del año, es decir, solamente lo reconocemos al 31 de diciembre y nunca hacemos un cálculo en enero, en febrero, en marzo, en abril, o trimestralmente o semestralmente, como debería ser. Eso por un lado. Por otro lado, también en los pasivos financieros también tenemos aquí lo mismo, ¿no? En los proveedores también tenemos, en algunos casos, costos amortizados, tasas efectivas, cuando nos dicen, por ejemplo, oiga, le vendo tal vez de inventario, y me dicen, verá, el inventario al contado cuesta 10,000, pero si quiere crédito hay que aplicar una tasa del 15% y le aplicamos un interés, digamos, de $1,000. Entonces, en vez de 10,000, le cuesta 11,000. Por tanto, aquí inclusive eso nos ayuda a cometer errores en la contabilización de otros activos. ¿Qué pasa si un proveedor me dice, al contado vale 10, al crédito vale 11? Y le decimos, no, queremos crédito, estamos sin plata ahorita. Perfecto, entonces te facturo por 11. Aquí saltan algunas preguntas. Si me factura por 11, ¿está bien que me desglose 10,000 del producto y 1,000 de intereses o producto 11,000? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Es decir, si él me está diciendo que 10,000 vale mi mercadería y 1,000 vale el interés, deberíamos de también pedir que la factura nos desglose justamente eso, ¿no? Una mercadería 10,000, un interés por ventas de crédito 1,000. Total entonces 11,000. Y es más, esos 1,000 del interés me tienen que ser facturados sin ningún problema y puede facturarse, por si acaso también le quiero comentar eso, de hecho debería facturarse, pero claro, no son objeto de IVA, por si acaso. Entonces, en ese sentido, incluso cuando me facturan por 11,000 me hacen cometer dos errores importantes. Primero, que el contador cuando recibe la factura por 11,000, de alguna forma está tentado, y lo hace de hecho, a activar la mercadería por 11,000, no por 10, sino por 11, lo cual altera el costo en el CARDEX y altera mi contabilidad de alguna forma en el inventario.
Y segundo, me están cobrando IVA por los intereses. Entonces, realmente sí es complicado. Ahora, el hecho de que le digan el producto al contado vale 10,000 y a crédito vale 11, les digo, no, deme a crédito. Es lo mismo que si me dijeran otras palabras vendedoras que suelen utilizar en algunos casos los proveedores. ¿Cuáles son esas palabras? La mercadería vale 11 y le damos 3 meses sin intereses. Sin embargo, si usted me compra el contado, le hago un descuento y le dejo el 10. A la final es exactamente la misma figura. El único cambio es del juego de palabras nada más. Es decir, el uno me dijo vale 10 y si quieres crédito vale 11, el otro me dijo vale 11, pero si me pagas el contado vale 10. O sea, a la final es la misma transacción, la misma mercadería, el mismo efecto. Pero claro, realmente me doran la píldora, no sé si por desconocimiento o por viveza, y me factura por 11,000 toda la mercadería y me cobra IVA por los 11,000. Bien, por tanto, entonces, como conversábamos, algo muy importante, hay que recordar muchísimo qué es un activo y qué es un pasivo, porque también eso es muy importante saber. Un pasivo, una obligación presente. Entonces, claro, yo tengo que saber, por ejemplo, si alguien me presta dinero sin intereses, como lo hacen accionistas, como lo hacen los gerentes, ¿qué tengo que hacer cuando de alguna forma me prestan dinero sin intereses o presto a los empleados de alguna forma con intereses? Y ahí viene algo muy importante, saber diferenciar entonces si soy NIP completas o si soy NIP para pymes. Porque verá, al momento de la implementación, al principio era prácticamente lo mismo. Sean NIP completas o pymes, prácticamente me daba igual. ¿Cuándo vienen las diferencias? No en el reconocimiento inicial, sino en los ajustes. Por tanto, entonces, cuando yo hago ajustes, unos ajustes diferentes son con pymes y otros ajustes son con NIP completas. Y téngalo por seguro que estoy de alguna forma también yo seguro que los ajustes que usted implementó o que estoy implementando bajo NIPS son ajustes de NIP para pymes. Por tanto, entonces, por eso decía que la transición entre completos y pymes realmente no va a ser muy complicada en ese caso. Pues bien, tomando esto en consideración, entonces, claro, ya vimos la normativa, cuál es la normativa que en este caso eh, reemplazó ya el 2013 en adelante, y en Ecuador se aplicó desde 2018 la NIC 32, NIC 39 en empresas grandes o en grandes, ni completas, ya no existen. Ahora estamos con la aplicación de la NIC 9 famosa. Por tanto, entonces, ¿cómo se miden los instrumentos financieros? Aquí tenemos un cuadrito mucho mejor detallado que el que le estábamos de alguna forma explicando hace un momento. Verá, normalmente, cuando tenemos activos, ¿qué activos tenemos como instrumentos financieros? Principalmente lo que es de efectivo, cuentas por cobrar, préstamos, inversiones en títulos de deuda. Esos son los principales instrumentos o activos financieros. Estos son los instrumentos financieros básicos, la sección 11. Y estos instrumentos financieros son los que se miden al costo amortizado. Entonces, con una tabla de amortización, con una tasa efectiva. Normalmente se miden a su valor razonable, que generalmente es igual al costo de la transacción menos los costos asociados. Costos como cuáles, por ejemplo, comisiones de un broker o un corredor de bolsa, impuestos no recuperables, etc. De alguna forma se miden siempre a su valor razonable. Igualmente los pasivos, ¿no? Exactamente igual. Se miden también a un valor razonable y los costos de la transacción normalmente se los contabiliza como un gasto. Por tanto, eso sí es importante reconocer en los activos y pasivos financieros. Por tanto, entonces, cuando yo por primera vez hago un reconocimiento inicial, estos costos de las transacciones se suman al costo del instrumento financiero. Y cuando se tratan de pasivos, por supuesto, estos en cambio se restan. Cuando hablamos de activos en los instrumentos financieros. Y en la medición posterior, en los ajustes, estos se miden, como conversábamos, al costo, que es su valor inicial, más o menos los abonos o cancelaciones, la amortización de las primas, los abonos y, por supuesto, el deterioro. Así como también el costo amortizado, que se mide con una tabla de amortización. En cambio, las cuentas por cobrar se miden principalmente al valor inicial de la transacción, con abonos y cancelaciones, por supuesto,
en una tabla de amortización. Hagamos algunos ejemplos al respecto. Veamos cómo nos va. Vamos a calcular un ejemplo principalmente de cuentas por cobrar. Veamos. O también podemos hacer bueno, tenemos de todo un poco, ¿no? Lo que más hacemos son ejercicios para mostrarles a ustedes. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, me la hacen saber sin ningún problema. Hagamos, por ejemplo, por lo menos un ejemplo de cada uno de ellos para ver cómo nos va. Y claro, ahí tal vez salgan algunas preguntas. ¿Dónde está nuestro librito que estábamos haciendo? Me parece que estamos aquí. Perfecto. Veamos algunos ejercicios de cuentas por cobrar. Yo tengo, en este caso, varios ejercicios que tengo que reconocer como cuentas por cobrar. Y ahí también nos tenemos que de alguna forma verificar qué pasa, por ejemplo, también con las cuentas de ingresos, ¿no? Porque la cuenta por cobrar está íntimamente relacionada con los ingresos. Por tanto, entonces, ¿cómo reconocer cuando yo tengo una cuenta por cobrar? Posiblemente cuando yo vendo a crédito, posiblemente cuando yo tengo, ya que sea con interés o sin interés, o cuando yo tengo anticipos, etc. Vamos a ver algunos casos al respecto. Entonces, permíteme un ratito, por favor, le voy a mostrar algunos casos. Déjenme buscar un archivito que quiero compartirles a ustedes. Permítanme un segundito, por favor. En esta dinámica tenía preparada una cosa, pero la dinámica de la clase a veces me lleva a tomar otras cosas que estoy seguro para ustedes va a ser importante también. Miren, por ejemplo. Hablemos un poquito, claro, para poder hablar de lo que es instrumentos financieros, tenemos que también ver algo de ingresos. Y hablemos, por ejemplo, de ingresos por servicios. Cuando esto dice la normativa contable y la normativa tributaria, prácticamente ahora no hay ninguna diferencia entre las dos. Hablemos, por ejemplo, de una venta de servicios. Cuando usted tiene, de alguna forma, una venta de servicios, podemos ver la base contable, la base tributaria, perdón, que es exactamente lo que le dice esto. Esto está tomado de la guía del contribuyente del formulario 101. Dice, una entidad debe reconocer sus ingresos en servicios dependiendo de, o tomando como referencia, el grado de determinación. Y claro, justamente para eso yo tengo que entonces definir qué método yo voy a reconocer para reconocer justamente esta clase de ingresos. Estos ingresos, por ejemplo, se deben medir de alguna forma bajo uno de los tres métodos siguientes. Dice la normativa tributaria, ¿verdad? No solamente la contable. Si usted quiere, podría indicarle, en honor al tiempo, va a tener que ser por este lado un acto de fe, pero podríamos en algún momento verificar cuál es, dónde dice eso en el aspecto tributario. Cuando yo tengo entonces un servicio, tengo que de alguna forma dividir, son métodos para saber qué porcentaje de avance tengo en un proyecto. Y estos son tres métodos principalmente, que son los costos incurridos, que guarden proporción a los ingresos, o tal vez una inspección de un trabajo realizado, tal vez que mi cliente venga y me dice, a ver, déjame ver cuánto avanzaste en el trabajo. Y lo tercero es un planillaje. Por ejemplo, digamos lo siguiente, chicos, en este sentido. Yo tengo un contrato que vale $980,000. Es un valor que yo debo facturar. El costo estimado que yo voy a tener para este contrato son de $440,000. En la fecha del contrato fue el 1 de diciembre y el plazo fue de 2 meses. Entonces voy a tener que reconocer ingresos y cuentas por cobrar en el mes 1 y en el mes 2. Y claro, lastimosamente en este caso, al ser en diciembre, se va a cortar tributariamente al 31 de diciembre una parte en el año 1 y otra parte en el año 2. Y claro, como estos ejemplos hay un montón. Por ejemplo, entonces, digamos que en el mes de diciembre, en el año 1, yo incurrí en $200,000 de gastos con respecto a este servicio. Por tanto, entonces, si yo determino un poquito estos ingresos
y veo cuál es el porcentaje de avance de mi obra, de mi servicio, si no tengo a alguien que me avale y me diga que avancé en un 50, en un 30, en un 80%, yo puedo hacerlo por un método que es de porcentaje de determinación. Y entonces el costo incurrido divido para el costo estimado y tengo un porcentaje de determinación. Recuerden que yo había estimado, presupuestado, que en este caso el costo sería de 440,000. Y recuerden que es un presupuesto, porque todavía puede ser que al final me cueste un poco más o un poco menos, pero ese fue mi presupuesto, 440,000. Y está terminado, digamos, en un, digamos, yo tengo costos por 200,000. Por tanto, si divido mis costos incurridos reales, los que yo tuve por este proyecto, sobre, sobre los costos totales estimados, yo tengo un porcentaje de avance del 45%. Por tanto, entonces, en esa misma proporción de mis costos, tendré que, asimismo, tener posiblemente reconocidos mis ingresos. Por tanto, si mi ingreso estaba por 980,000, como está aquí, al 45%, entonces yo tendría que reconocer un ingreso de 445,000. Y entonces, ese va a ser mi ingreso para el año 1, en el mes 1, que lastimosamente o afortunadamente en este caso, se cortó el periodo tributario en este sentido. Por tanto, entonces, y claro, el reconocimiento del ingreso y la cuenta por cobrar es totalmente independiente de si existió o no facturación, si hubo factura, no hubo factura, si hubo pago, no hubo pago, nada tiene que ver con el reconocimiento de mi ingreso. Y por supuesto de mi cuenta por cobrar. Por ejemplo, mire, ¿qué es lo que pasa? Como yo tuve un ingreso del 44,55, perdón, del 45%, entonces yo en mi estado financiero, suponiendo que esta es una contabilidad por proyectos, en este proyecto yo tengo un ingreso de 445,000. No importa si está facturado, no importa si está de alguna forma anticipado, si he cobrado 500,000 o si he cobrado 100,000, no tiene nada que ver. Mi ingreso será 445,000 en el mes de diciembre y en el mes de enero, por supuesto, la diferencia, cuando ya le facture lo restante. Y el costo de ventas o el costo de producción, bueno, en este caso el costo del servicio, sería de 200,000, que representa justamente los costos ya incurridos en este caso. Por tanto, entonces, el margen bruto, la utilidad bruta, sin reconocer gastos, sería, por supuesto, de 245,000 en el año 1 y 294,000 en el año 2. Y eso no me va nunca a cambiar. No importa si facturé todo al inicio, todo al final, no importa si me dieron un anticipo con factura, un anticipo sin factura, no importa si no me han dado un solo centavo, entonces yo en este caso tengo que siempre no alterar mis estados financieros. ¿Cuáles son los casos que normalmente tenemos nosotros en este sentido? Miren, por ejemplo, la compañía factura y cobra la totalidad del contrato el día 1 del proyecto. Si yo facturo y cobro los 980,000 más IVA, ¿tendré que reconocer eso como un ingreso tal vez? Aunque ya está facturado, aunque ya esté pagado, pues no, porque mi ingreso tendrá que ser reconocido únicamente por el cálculo que acabamos de hacer hace un momento. 445,000, aunque ya esté facturado todo, aunque ya esté pagado inclusive. Lo que pasa es que tenemos que saber cómo sería el tratamiento contable en este sentido. Y claro, entonces, miren, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando nosotros recibimos ese dinero el 1 de diciembre, tenemos que mandarle a una cuenta de pasivo, no a una cuenta de ingresos. Porque de alguna manera, pues, este pasivo realmente, este dinero, aunque esté facturado, realmente tiene que ir a una cuenta de pasivo. Claro, muchos contadores, compañeros me dicen, mira, Carlos, el problema que tengo es que mi sistema contable, al momento de emitir una factura, ya me reconoce inmediatamente una cuenta que se llama ingresos. Por tanto, a mí ya me reconoce esta cuenta, de hecho, como una venta. Se pone ingresos por servicios prestados. Automáticamente yo ya no puedo hacer nada. No, sí puede hacer algo. ¿Qué haríamos en ese sentido? ¿Qué es lo que a usted se le ocurre que podríamos hacer?
Claro, esta cuenta de ingresos, aunque fue facturado, claro, el sistema contable lo hizo así, tenía que ahora reclasificar ese ingreso a un pasivo, es decir, hacer tal vez un asiento adicional como este, ¿no? Entonces, ahí sí ya me va a quedar como el asiento original, es decir, bajar la cuenta del ingreso por los 980,000 y registrar entonces un pasivo. Entonces, si es que, y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando usted vende vehículos. Cuando vende vehículos de gerente, me refiero a vehículos de, o cualquier activos mejor, activos de propiedad, planta y equipo. Cuando usted vende activos de propiedad, planta y equipo, pasa algo similar. Por tanto, entonces, tenemos que de alguna forma facturar el vehículo del gerente, pero claro, se le conoce un ingreso, una cuenta de ingreso y no una cuenta realmente de baja de propiedad de cuentas, de una baja del activo. Por tanto, tengo que hacer un asiento adicional. Y claro, entonces, así tengo que de alguna forma ir conociendo cómo hago la factura y cómo reconozco la cuenta por cobrar en cada uno de los casos. Por ejemplo, miren, en el caso 2, ¿qué pasa con la compañía de factura y cobra todo al final del proyecto? Es decir, no le facturo, no le cobro, sino todo en el mes de enero. ¿Qué voy a hacer en ese caso? Posiblemente, claro, yo ya gasté los 200,000, pero yo tengo que reconocer una cuenta de ingresos contra una cuenta por cobrar, por ejemplo. Porque claro, a la final, aunque como no he facturado, tengo IVA, pero yo ya tengo que reconocer en mi 101 un ingreso. Y claro, lo que estamos intentando hablar es sobre una cuenta por cobrar. ¿Y qué pasa? Veamos otro caso adicional, como en este caso, que en el caso número 3, que dice, ¿qué pasa cuando la compañía el 1 de diciembre factura y cobra un anticipo de 300,000 más del IVA? Es decir, entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? En este caso, yo le facturo y me pagan un anticipo, no es del 50%, equivale a un 30, 40%, y le doy factura. Entonces, claro, yo tengo que reconocer en este sentido lo mismo, un ingreso diferido por 300,000 dólares, que es un pasivo, y al 31 de diciembre recuerden que yo tenía que haber reconocido un ingreso por 400 y pico de miles, ¿no? Recuerden que el balance, esto no puede cambiar nunca en la vida por el hecho de la facturación y el cobro. Nunca va a cambiar eso. Por tanto, entonces, si yo tengo un anticipo ya reconocido, si yo tengo un ingreso reconocido en el caso número 3, por 300,000, seguramente yo tengo que reconocer, ahora sí, un ingreso por los 445,000, cerrar la cuenta del pasivo y, por supuesto, tener una cuenta por cobrar por la diferencia. Entonces, miren que, y claro, en este caso, como no hay una segunda factura, no hay IVA tampoco. Y así entonces yo puedo tener una serie de casos que lo vamos a ver más adelante con mayor detenimiento, cuando, por ejemplo, la compañía recibe un anticipo sin factura por 300,000 el día 1. Y cuando le entrego mi proyecto, mi servicio, ahí cobro la diferencia y le facturo. Entonces, ahí en cambio viene una cuenta muy importante que se llama anticipo recibo de clientes, que también es una cuenta de pasivo a la final. Y entonces, claro, yo ahí voy reconociendo mi ingreso y mi cuenta por cobrar, igual, ¿no? Es decir, tengo aquí una cuenta por cobrar y tengo un ingreso reconocido por el mismo valor. Por tanto, entonces, independientemente de la factura, independientemente de la cuenta por cobrar, yo tengo que de alguna forma reconocer mis cuentas por cobrar en su valor razonable y no por la facturación o no por el pago. Eso es muy importante y tenemos base legal tributaria para eso, ¿no? No es solamente la normativa contable. Porque claro, mucha gente me pregunta y me dice, oye, Carlos, pero la verdad es que tenemos un problema, que cuando el SRI compara el 104 con el 101, me manda una carta indicándome que explique por qué no coincide. Entonces nosotros le explicamos que el ingreso diferido y el SRI dice, tranquilo, no hay problema, está bien, sin ningún inconveniente. Este es un ejemplo típico pequeñito de cuentas por cobrar. Ahora, ¿qué pasa de alguna forma con otro ejercicio que también es importante, que es la famosa tabla de amortización para préstamos, posiblemente de una póliza de acumulación? Por ejemplo, mire, supongamos que usted tenga una inversión, digamos, de 20,000 dólares, el banco le cobra una tasa del 8% anual a un tiempo de 4 meses, usted lo colocó el 1 de noviembre del 19. Usted le van a pagar, perdón,
por los intereses de esa póliza a 4 meses, a un interés me parece que está calculado con una tasa del 12% debe estar, me imagino. Ya vamos a ver cómo está calculado. Está calculado, sí, el 8%, dice aquí mismo está el dato. Entonces, al 8% me van a pagar posiblemente $533 de interés. ¿Cuándo? En febrero, cuando se vence mi póliza. Por tanto, entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo debo reconocer los intereses? Si los intereses los reconozco cuando reciba el dinero o de alguna forma los reconozco cuando me entreguen al inicio de la póliza con una cuenta por cobrar, o lo voy reconociendo mes a mes. Y por supuesto, la respuesta es justamente mes a mes. Es importante entonces saber un poquito de matemática financiera para reconocer la tasa efectiva, y esto el Excel nos ayuda poderosamente. Aquí hacemos la tasa efectiva anual y vamos distribuyendo, mire, los 533 en el transcurso de los 4 meses, y considerando que esto fue en noviembre, nosotros de alguna manera pues reconocemos los ingresos por intereses, aunque no hayamos cobrado, por los 2 meses que ya pasaron, que ya de alguna forma mi póliza rindió estos $264 de intereses. Eso, por ejemplo, tenemos que saber en las cuentas, en los instrumentos que se vienen a costo amortizado, las cuentas por cobrar y, como en este caso, una póliza de acumulación. Otra cosa importante, que es lo que ustedes les decía, los bonos. Cuando yo tengo, de alguna forma, un bono, cuando yo recibo un bono o compro un bono de oportunidad a alguna persona que quiere un poco de dinero, entonces, digamos que, por ejemplo, en enero usted compró un bono para 5 años, cuyo valor nominal era $100,000, pero que usted pagó solamente 92,000. Y claro, este bono tiene un rendimiento del 5% anual. Entonces, claro, ¿cómo reconocer con esa diferencia del descuento? Si el bono valía 100,000 y de alguna forma ahora mi bono yo le compré en 92,000, ¿qué pasa con esos 8,000? ¿Es un ingreso que tengo que reconocerlo ahora, en el transcurso de los próximos 5 años, o al final cuando yo reciba los 100,000? Entonces, claro, yo tengo que en ese caso encontrar mi tasa efectiva, que miren, si yo invertí 92 y me van a pagar 5,000 anuales, porque ese es un bono de 100,000 que redime al 5%. Entonces, al final me van a pagar en el quinto año el capital de los 100 más los intereses del quinto año. Por tanto, entonces yo saco mi tasa efectiva, en este caso es 6,94, y con esa tasa yo voy reconociendo el interés mes a mes, perdón, año a año, o mes a mes, depende, la tabla sin ningún problema. Por tanto, entonces, mi bono, ¿en cuánto debería contabilizarse cuando yo lo compro? Lo debería contabilizarle en 92,000, porque ese es su valor razonable. Y claro, no en 100,000, aunque ese sea su valor nominal. Y cuando yo calculo el interés a esta tasa del 6,94%, yo voy a tener un interés mucho más alto que el que realmente me fijaba el girador. ¿Por qué? Porque el que giró el bono me decía que me iba a pagar al 5%, pero al momento en que le compré, no en 100, sino en 92, mi tasa efectiva sube a casi el 7%. Por tanto, entonces, yo tengo que reconocer un interés no del 5, sino del 7, del 6,94% para ser exactos, y por tanto, entonces tengo un interés real de 6,300. Y claro, como a mí me pagan 5,000, la diferencia de los 1,300 es lo que va incrementando el valor razonable de mi bono. Por eso, después del segundo año, mi bono ya no cuesta 93, ya no cuesta 92, cuesta 93. Y después calculo el interés al 6,94% de ese valor, y mi ingreso por intereses no es 5,000, sino 6,400. Y claro, pero como yo recibí 5, la diferencia se va capitalizando al instrumento financiero, y por tanto va creciendo el valor del bono hasta que así en los próximos 5 años el bono llegará a costar $100,000 cuando me pagan los 100,000.
yo habré calculado no un interés de 25, sino un interés de 33. En otras palabras, los 5,000 que iba yo cobrando por los 5 años, 25,000, más los 8,000 que gané al momento de comprar un bono bajo la par. Y ahí está justamente esta diferencia que me suman los 8,000. En otras palabras, los 8,000 que desconté se producen al final, no al final, no al inicio, sino en cada periodo. Y entonces, claro, es lo que tenemos que de alguna forma saber con respecto a los bonos. Ahora, ¿qué pasa con los instrumentos financieros que se miden al valor razonable? Aquí hay alguna pregunta. ¿Qué pasa si yo compro, por ejemplo, una acción que vale 500,000 dólares, digamos? Ajá. Yo compro en enero una acción, veamos si lo puedo escribir por acá. Sí, ya no ocupé esto porque nos viene presente el ejercicio. Ya chito. Digamos que en el mes de enero yo compro acciones del Supermaxi por 10,000 dólares. Y en diciembre del mismo año, estas mismas acciones cuestan 13,000. Es decir, ahora valen más mis acciones. ¿Por qué? Porque ya estamos próximos a cerrar el año, porque tengo unos días que cobrar, porque la oferta y demanda hace que el bono, que la acción, perdón, del Supermaxi, de alguna forma valga ahora 13,000. Por tanto, ahora que estoy cerrando mi instrumento estoy cerrando mis estados financieros, aquí la pregunta es, ¿tengo una ganancia o no tengo una ganancia de 3,000 dólares? ¿Gano o no gano? Por supuesto que gano, ¿no es cierto? Si yo lo compré en 10 y ahora vale 13, estoy ganando 3,000 dólares, así de sencillo. Ahora, aquí la pregunta es, ¿esta ganancia debe de alguna forma pagar participación trabajadores de impuestos o no? Ajá. Entonces viene la inquietud, o sea, ¿cómo hago con esta ganancia? Entonces, claro, tengo las dos posibilidades. Si usted recuerda, tenía en nuestra clasificación un estado financiero que decía que existen cambios en el resultado y otros con cambios en el patrimonio, decíamos, ¿no es cierto? En nuestra clasificación. Entonces, claro, unos se miden al valor razonable, decíamos, con cambios en resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le clasifico como un instrumento financiero con cambios en resultados, estos 3,000 deben ir al estado de resultados. Y por tanto, entonces, es un ingreso que pagará participación trabajadores, que pagará la tarifa del impuesto a la renta, cualquiera que sea, el 15 al 25%. Ajá. Pero yo también podría clasificarlo en instrumentos que financieros que se vienen a valor razonable con cambios en el patrimonio. Entonces, claro, este también es un ingreso de 3,000. Igual que en el otro caso, sigue siendo un ingreso. Pero este ingreso es un ingreso de un grupo especial que se llama otros resultados integrales, que al final se detallan como tales, como ingresos en el estado de resultados, pero en la parte de abajo del estado de resultados, es decir, después del 15 y del 25% de impuesto a la renta. Mucha gente lo dice, es una especie de informativo. Entonces, en este sentido, usted tiene que reconocer este ingreso como un ORI y este ingreso se reclasifica al patrimonio. Y entonces, claro, aquí en este sentido no hay tal 15%, no hay tal impuesto a la renta. Incluso si usted se fija en el formulario 101, usted tiene casilleros para esto. Miren, cuando yo tengo las inversiones en subsidiarias, en asociadas o en negocios conjuntos, les decía que si miren al costo y cualquier ajuste va más o menos ¿a dónde? Al estado de resultados. Y claro, entonces tenemos en el 101 mismo casilleros correspondientes para eso. Miren, cuando yo tengo mis ingresos, permítanme que me baje así rapidito por el tema del reconocimiento. Miren como en este caso, por ejemplo, yo tengo este grupo de cuentas o este casillero, como quiera ver, que dice, mire, ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos
por el método del BPP. Y aquí tengo que reconocer mi ingreso. Por tanto, entonces, si el BPP hace que sube mi activo contra un ingreso. Y también el mismo casillero tengo en el estado de resultados, ¿no? Mire como en este caso, yo tengo, por ejemplo, aquí en este casillero, pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos por efectos del BPP. Eso tengo que hacer cuando yo tengo acciones de más del 20%. Pero cuando hablamos de instrumentos financieros, entonces, claro, mi acción de 10,000 sube a 13, sube el activo 3,000 contra una cuenta de ingreso. ¿Y cuál es la cuenta de ingreso? Les decía yo. En algunos casos se miden directamente al ingreso. Es decir, en este sentido, miren, como usted tiene por acá, aquí tenemos una cuenta de ingreso, casillero 6031, que dice ganancias por medición de instrumentos financieros que se miden al valor razonable. Por tanto, entonces, esta es una cuenta de otros ingresos que de alguna forma, en este caso, tendrán que pagar el 15% y el impuesto a la renta por estar clasificados como un instrumento financiero que se mide al valor razonable con cambios en resultados. Pero, ¿qué pasa si yo lo clasifico como con cambios en el patrimonio? Entonces, claro, en este sentido, yo tengo también en la cuenta de ingresos, por supuesto, pero claro, el SI lo tiene más abajito en lo que corresponde a los otros resultados integrales. Y incluso para el SRI lo pone como una especie de informativo. Miren, aquí tenemos, dice informativo, y aquí tenemos justamente en este casillero de aquí, mire, que lo pongo con amarillo, dice instrumentos financieros que se miden con cambios en el patrimonio, que se miden a valor razonable con cambios en el ORI. Y aquí tengo este casillero cuando afecta al ingreso en el ORI. Ingreso que se reclasifica, esto es una cuenta de ingresos, 883, casillero. Este ingreso se reclasifica posteriormente a una cuenta patrimonial, que ese ya no es informativo, ese sí es una cuenta del patrimonio. Permítame mostrarles el casillero respectivo en el patrimonio. Aquí tenemos los ORIs y aquí tenemos justamente la reclasificación, mire. Aquí vamos con amarillo. Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos financieros que se miden con cambios en el patrimonio que vienen del ORI. Entonces, miren, un contador actualizado en instrumentos financieros tiene que saber principalmente cómo contabilizar una cuenta por cobrar, un instrumento mantenido al vencimiento, una póliza o una acción, y diferenciar si es que de alguna forma es un instrumento financiero o es un instrumento de una inversión no corriente, como una sociedad o un negocio conjunto. Y por último, y discúlpeme que me haya de alguna forma tardado un poquito más de lo debido, algo muy importante que vale la pena comenzar y verificar qué pasa con la provisión de cuentas por cobrar, que eso me parece muy importante. Tomen en cuenta que el 9 de abril del 19, o sea, hace un año atrás más o menos, pues salió esta circular del SRI, en la cual nos da un ejemplo de cómo hacer las provisiones, que antes conocíamos como provisiones, ahora se conocen como deterioro, y habla muy bien sobre esta provisión de cuentas incobrables. Donde aquí nos dice el SRI que para efectos de evaluar si un gasto es deducible o no es deducible, cuando hablamos de la provisión, que hoy se conoce como deterioro, esta debe ser constituida, dice, de conformidad con el marco normativo contable aplicable. Es decir, usted no debe reconocer una provisión por el 1%, sino por el marco normativo que a usted le aplica. Es decir, ni completas o ni para pymes. Y deberá, además, dice aquí, hacerse un cálculo individual por cada cliente o grupo de clientes con características similares de riesgo. Por tanto, entonces, claro, miren algo muy importante. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros en las cuentas por cobrar? Cuando hacíamos una provisión, ya sea del 1% o hacíamos de manera financiera, eso mandábamos a una cuenta que se llama provisión de cuentas incobrables o en algunos casos le cambiamos de nombre a deterioro. Y mandábamos a una funda todo ese 1% o toda esa provisión. ¿Y qué es lo que pasaba? Que cuando teníamos que dar de baja una cartera, en algún sentido,
tomábamos de esa funda, y yo tenía en esa funda, en esa cuenta, digamos, $8,000 de provisión de cuentas incobrables. Y una cuenta de 7,000, que ya había cumplido 3 años, digo, le vamos a dar de baja. Pero ¿qué es lo que hacíamos? Darle de baja contra esa provisión. Por tanto, entonces, de alguna manera, pues, ponemos al debe provisión o deterioro 7,000 y dábamos de baja la cuenta por cobrar. El SI me dice un ratito, eso no se puede hacer. Este es un cálculo individual, cliente por cliente. Debes tener hecha una provisión de cada cliente, más o menos como la jubilación patronal. Es decir, así como tengo una provisión por cada empleado, yo voy a tener también una provisión por cada deudor. Y entonces, cuando le dé de baja, no tomar de todos de esa funda, sino tomar únicamente la provisión que le hice a ese cliente. Por tanto, entonces, mire como aquí me pone un ejemplo. La circular del SBI, que está por supuesto vigente. Yo tengo aquí 4 clientes, cliente A, B, C y D. Esta es mi cuenta por cobrar, mi provisión financiera calculada mediante varias fórmulas, ¿no? De hecho, usted puede tomar la pérdida incurrida, la pérdida esperada, el valor actual, el valor presente, el valor futuro. La normativa contable y tributaria no me dicen, no me exigen, bueno, en el caso de mi completa, sí expresamente me dice que tengo que hacer con cualquier método de la pérdida esperada. Y para pymes, la pérdida incurrida. Pero en todo caso, no es que hay un método específico que me diga la norma. Entonces, claro, con cualquier método que usted aprendió a hacer, aquí tenemos el 1, el 7 y el 5, y 1, 7 y $5 de provisión. Tome en cuenta que el cliente B ni siquiera se le hizo una provisión financiera. ¿Por qué? Porque resulta que el cliente B no está moroso. Por tanto, entonces, es una venta de noviembre que me tiene que pagar en enero. Entonces, el hecho de que tenga una cuenta por cobrar al 31 de diciembre no quiere decir que puedo hacerle un deterioro o una provisión, ni siquiera financiera, peor aún tributaria. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacemos nosotros o hacíamos? Tal vez depende del caso, cogíamos de todas las cuentas por cobrar habidas y por haber, con que sean del año, todos del 1% y ese es el valor. La verdad no ha sido así. El asunto es el siguiente, que tengo que tener, si es que una venta le di, digamos, en noviembre, y le di 90 días, a ese le vence en enero. Por tanto, entonces, esa cuenta no tiene una provisión financiera y peor todavía, una provisión tributaria. Miren, el cliente B no tiene ni la una ni la otra. Porque no puede ser que yo tenga una provisión tributaria y no tenga una provisión financiera, imposible. Lo que sí puede ser es que en algunos casos sea igual, por ejemplo, en el cliente A, la provisión financiera es $1, el límite porcentual del 1% es $1, por tanto, entonces aquí no tengo ninguna diferencia, totalmente no hay gastos no deducibles. En el caso del cliente B, ni siquiera hago provisión, por tanto, si no tengo una provisión financiera, tampoco tengo una provisión tributaria. En el cliente C, yo le hice una provisión financiera de $7, pero el 1% es solamente 5. Por tanto, ahí me genero un gasto deducible de la diferencia. Lo mismo pasa con el cliente B. Pero algo muy importante lo que les decía. ¿Qué dice el SRI al respecto de la baja de la cartera? Cuando yo doy de baja la cartera, no puedo tomar del monto global, sino del monto individual. Si al cliente A yo le provisioné $1, sea deducible o no deducible, entonces la diferencia para dar de baja los 100 sería una pérdida por deterioro, 99. Si al cliente B nunca le provisioné, entonces todo se va al gasto sin ningún problema cuando corresponda, cuando contra ese crédito. Y si al cliente se le provisioné 7, no importa si fue deducible una parte o no deducible la otra parte, tomo los 7 y el gasto es 493. Por tanto, entonces aquí viene una pregunta importante. ¿Qué pasa cuando yo le provisiono a Juan Pérez en diciembre, pero en enero me paga? ¿Qué tendré que hacer en este caso si yo le provisioné? Ya sea desde el punto de vista tributario o contable, cualquiera de los métodos que haya seguido. ¿Qué tendrá que hacer si usted provisiona o deteriora una cuenta que en enero le paga? Tendrá que reconocer como un ingreso. Porque, claro, si usted no puede utilizar la provisión del cliente A, no la puede utilizar para el cliente B.
tendrá que de alguna forma eso hacerlo como un ingreso. Por tanto, entonces, hay algunas recomendaciones que tengo que hacerle para cuando usted haga la provisión de cuentas incobrables o el deterioro en este sentido. Qué pena, me he alargado muchísimo con este tema. Espero que me sepan comprender y disculpar. Pero claro, tengo mucho que compartir con ustedes. Espero que tener la oportunidad de compartirlo más adelante. Tenemos un taller donde vamos a hacer todo el tratamiento contable y los ejercicios paso a paso de lo que acabamos de hacer el día jueves y viernes, si no me equivoco, déjeme comprobar. Sí, tenemos el jueves y viernes, 2 horas del jueves, 2 horas del viernes, donde vamos a hacer todos los asientos contables y todas las tablas paso a paso, y el método francés, el alemán, el americano, ventajas, desventajas. Bueno, tenemos mucho que compartir en instrumentos financieros. Por tanto, entonces, les invito a que se inscriban al taller del jueves y viernes y me acompañen para que de alguna forma pues podamos ver con un poquito de mayor detenimiento esto del motiva contable y tributaria. No sé si tengamos tal vez alguna inquietud, alguna pregunta final, por favor, en honor al tiempo. Tal vez alguna inquietud, alguna pregunta. Y si no, pues entonces, por mi lado, pues solamente agradecerles muchísimo por, por lo que hoy hemos compartido. De alguna forma, lo que hicimos en el taller, le vamos a hacer pasar. Le vamos a enviar un correo electrónico de vuelta con lo que hicimos el día de hoy y también con la invitación para el webinar del jueves y viernes y el link de este video, por si acaso si usted lo quiera revisar nuevamente, aunque también estará conectado en nuestro canal de YouTube. Con respecto al material que me están preguntando en algunos casos. En el caso de Narci y por el resto, pues les agradezco mucho a todos ustedes por acompañarme esta hora de capacitación y de alguna forma tenemos que revisar todos estos temas el día jueves y viernes. Todavía Sofía tal vez me pregunta algo muy importante, dice, ¿qué pasa con una cuenta que no se dio de baja el gasto deducible posterior? Que no se dio de baja, pero si no se dio de baja no es un gasto, pues entonces, ahora que le vaya a dar de baja, le reconocerá como un gasto posiblemente. Ahora, claro, habría que ver si cumple los parámetros tributarios del artículo 28, numeral 3, para verificar si es gasto deducible o no deducible. Si no se da de baja, sigue la cuenta por cobrar, hasta donde yo le entiendo, Sofía. Por tanto, entonces, ahora que recién, cuando usted le vaya a dar de baja, tenemos que revisar si es que es gasto deducible o no, dependiendo artículo 28, numeral 3, por favor, del reglamento, o artículo 10 de la ley, numeral 13, si más no me equivoco, o 14, o los dos me parece. Eso, chicos, muchas gracias por su atención. Les agradezco mucho por acompañarme el día de hoy y les espero el día jueves si están interesados. Por favor, pueden inscribirse en la página, en el correo que les vamos a reenviar o también en nuestra página web www.sinergia.es. Sofía, Rafael, Elías, muchas gracias por acompañarme. A todos, Gerson, bueno, a todos realmente les agradezco mucho de todo corazón. Buenas noches, cuídense mucho y no se exponga con nuestra enfermedad que ya no ha pasado. Quito está en esta semana complicadísima. Por favor, cuídense mucho en su salud. Muchas gracias, buenas noches. Hasta el jueves entonces. Nos vemos. Buenas noches, Sofía.